Vamos a hacer un pequeño resumen. Hoy es la última clase de esta unidad, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos y ahora hablamos de esta actividad que acabamos de hacer. Entonces, nuestra unidad 7, ¿cuál era el nombre que tenía? Crisis de fe, ¿cierto? Vamos a decir todo el versículo Hebreos 11:6, dice, porque es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso. Y el día 1 era el título Un cruce de caminos. ¿Y eso a qué se refería? A que el autor nos hacía esta invitación a tener en cuenta que cuando nosotros tenemos una crisis de fe, lo primero que va a pasar es que tenemos un cruce de caminos. ¿Y eso qué es? Tomar una decisión. Estoy en este lugar, ¿qué hago? ¿Voy a avanzar o me quedo acá? Eso es una decisión. Y ahí está el cruce de caminos. ¿Voy a seguir lo que Dios me dice o no? En el día número 2, que estuvimos estudiando, dice, los encuentros con Dios exigen fe. Y hablaba de que lo que Dios quiere hacer en nosotros es algo que solamente Él puede hacer. Entonces uno dirá, bueno, pero ¿por qué entonces no lo hace nomás Dios? Pero es porque quiere usarnos a nosotros. Pero sí quiere hacer eso que humanamente nosotros no podríamos hacer. ¿Para qué? Para que... Ahora vamos a ver para qué. El día 3. Los encuentros con Dios son de dimensiones divinas. Dice que las actividades de dimensiones divinas son las que nos permiten llegar a conocer a Dios. Por eso es que el punto 2 decía que los encuentros con Dios exigen fe, y por eso es que Dios quiere hacer cosas que humanamente son imposibles, porque es la única manera de que nosotros lleguemos a conocer a Dios, por medio de lo que Él hace. Pero si las cosas que nosotros hacemos humanamente, las hacemos solamente porque se nos ocurren, y es hasta ahí, es limitado, porque el ser humano es limitado, es difícil que podamos ver a Dios así. Entonces, cuando nosotros nos disponemos a hacer cosas que Dios solamente puede hacer, claro, ahí se ve la actividad de Dios y ahí se ve Dios actuando, ¿no? El día número 4, que fue la semana pasada, el título que tenía esa lección era lo que hace, proclama, lo que cree. Y acá nosotros estuvimos viendo 2 ejemplos de qué es lo que significa actuar de acuerdo a la fe y qué es lo que significa actuar de acuerdo a lo que uno cree acerca de Dios. Teníamos el ejemplo de David, que era lo que él hacía por creer en Dios, ¿cierto? Cómo él confiaba en esa palabra de Dios. Y teníamos el ejemplo de Sarai, la esposa de Abraham, de cómo también recibió una palabra. Sin embargo, ella empezó a actuar humanamente, como nosotros decimos a veces, como queriendo ayudar a Dios, ¿cierto? Y eso se transformó en un conflicto de generaciones, de etnias, que hasta hoy nos persiguen, ¿no? Y están presentes en el mundo. Y llegamos al día de hoy, al día 5, que dice que la verdadera fe requiere acción. Y acá nosotros veíamos en la actividad número 1 que hicimos, en la parte de la derecha, ¿cierto? De la lista de la derecha había un montón de acciones, verbos, ¿cierto? Nosotros estuvimos viendo ahí, escogió, ¿cierto? Esto lo subrayamos. Escogió, ofreció, dejó, vivió, marcharon, buscándole, agradó a Dios, buscándole. Ellos buscaron. Esa es la palabra ahí que había que subrayar. Porque el verbo de agradó a Dios, eso es Dios, ¿no? Pero las personas buscaron a Dios con fervor. Seguimos ahí, dice, dio instrucciones, ¿cierto? Esa era la acción que se llevó a cabo. Después decía, siguió,
La otra, observaron, pasaron el Mar Rojo, recibió y escondió a los espías, consideró, en la otra hoja dice, otro verbo, construyó, otro, ofreció, es decir, una lista de cosas, verbos, cosas para hacer, acciones. Gente que recibió de Dios una palabra y avanzó, ¿no? En esa dirección. Llevar a cabo la acción no es una garantía de que todas las cosas no van a resultar como nosotros queremos. Esto lo veíamos en la actividad 4, ¿no? Que dice que en Hebreos 11, versículos del 32 a 38, donde vemos como una lista, ¿no? No está ordenado de esa manera, pero es una lista de cosas que hicieron personas por Dios. Y claro, en la primera parte hay un montón de cosas lindas, ¿no? ¿Se acuerdan lo que era? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, recibieron muertos a resurrección. Todas esas cosas que uno sueña a veces que puede llegar a ser por medio de la fe, por medio de su relación con Dios, y que a todos nos encantaría que nos pasen, ¿no? Pero del otro lado tenemos otra lista, que también son personas que actuaron de acuerdo a la fe, y sin embargo los resultados es que fueron apedreados, atormentados, ¿qué más dice? Experimentaron vituperios y azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, de aquí para allá, cubiertos con pieles de animales, pobres, angustiados, maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y cavernas de la tierra. Y esto me hacía pensar en cómo nosotros a veces olvidamos esta parte, ¿no? Cuando nos encanta y es natural que nos guste y que digamos amén siempre que nos predican una palabra así de que somos valientes, que somos fuertes y que todo nos va a salir bien y que todas las cosas van a estar bien siempre. Y yo pensaba en el libro de Isaías, capítulo 53. El libro de Isaías es un libro de los más largos que tiene la Biblia. Y uno de los mensajes más potentes que Dios le da al profeta Isaías es hablar del Jesús, del libertador, del Mesías, y cómo va a ser su vida. Y habla de este siervo sufriente que estaba leyendo hace un ratito, mientras ustedes estaban ahí, que dice que ni siquiera era digno de que le miremos el rostro. Estaba tan desfigurado por los golpes, por los azotes, por el dolor. Y todo ese sufrimiento es por la obediencia a Dios. Y dice que por esas llagas, por esas marcas, es que nosotros somos sanados, somos curados. Entonces, no es necesario que caigamos en esto se malinterpretó también muchos años en la Iglesia Católica, del martirio, ¿no? Que de hecho hasta ahora lo hacen, ¿no? Ir de rodillas a una basílica, a una catedral. Antiguamente había gente, y de hecho hay algunas sectas católicas que todavía lo practican, de pegarse latigazos, ¿no? Como para sufrir. Pero ese sufrimiento es un sufrimiento autoinfringido que lo que busca en el fondo es un poquito limpiar la conciencia. Pero la palabra de Dios dice que Él ya lo sufrió todo, y que aunque nosotros hagamos eso, jamás nos vamos a poder comparar con el Señor, ni es necesario que lo hagamos. Ese sufrimiento ya estuvo, ya se hizo, ya tuvo su lugar, y ahora a nosotros nada más nos resta disfrutar de la bendición.
Y esa bendición es en esta vida también. O sea, sí somos sanados espiritualmente y a veces físicamente por esas heridas, por esa llaga, por esa sangre. Pero la pregunta es, mi fe en Dios, volvemos al primer día, que dice que la fe es creer que Dios es galardonador de los que le buscan, ¿cierto? Si esa fe nos mueve a nosotros hoy, ¿cuánto dispuestos estamos a que no nos pasen las cosas, que no siempre nos pasen las cosas que queremos que nos pasen? Y estoy hablando de todo orden de cosas, a veces simplemente lo reservamos para lo material, ¿no? Señor, no quiero ser pobre. Pero hay un montón de otros sufrimientos que la gente tiene y que tenemos todos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando estamos orando por familiares que no conocen al Señor? ¿Qué pasa cuando hay cosas en mi propio carácter que me cuestan cambiar? Y el Señor también ya hizo su obra por eso. Nosotros no nos vemos todavía perfectos porque no lo somos, pero la obra de Cristo ya se completó. Y cuando Jesús muere y dice consumado es, lo que está diciendo es ya no hay nada más que hacer. Y ese sufrimiento ya tuvo su lugar, ya tuvo su sentido, y ahora nosotros no tenemos que autoinfringirnos queriendo parecer a Jesús, sino que más bien disfrutar de la bendición que eso consiguió para nosotros. Y esa es la fe cristiana. Entonces, hace un ratito estábamos acá debatiendo con el grupo por qué el autor en una de las preguntas, creo que es la pregunta 3, habla de la fe genuina en esta actividad. Y no dice solo la fe, sino que dice de acuerdo a la fe genuina. ¿Por qué dice fe genuina y no dice fe? Y yo me atrevo el autor nos lo explica ahí, pero yo me atrevo a hacer esta teoría. Y es que hay un concepto de fe que tenemos a veces y que es un concepto muy mundano, muy secular, muy popular, que es ten fe que todo va a estar bien. Ten fe que todo te va a salir como lo esperas. Si trabajas, ten fe que te va a ir bien. Ten fe en que si repites muchas veces esta palabra, este mantra, esta oración, se va a hacer realidad. Hay muchas religiones hoy que dicen eso. No tienes que repetir esto varias veces, tienes que repetirlo en la mañana, me va a ir bien. Gente que no es cristiana, o sea, no estoy hablando de gente cristiana, pero dice, proclámalo. Sí se tomó en una parte de la iglesia eso también, proclámalo, pero hay gente que no es cristiana y dice, no, tienes que proclamar esto para que te vaya bien. Ese es un concepto de fe que tiene el mundo. Y el autor, para mí, cuando dice fe genuina en esa actividad, lo que está hablando es de la fe que estamos estudiando en la palabra de Dios. Que no es que todo me va a salir bien, porque como vimos, hay una lista de cosas que hicieron personas y que salió muy bien, que hicieron cosas espectaculares, que vivieron milagros espectaculares, pero por otro lado, hubieron gente que con esa misma fe y con esa misma pasión les fue mal humanamente. Y hoy mismo hay gente que está sufriendo esto. Yo estaba viendo hoy, justamente hoy, en Nigeria, que se está llevando a cabo una matanza de cristianos. No salen las noticias, obviamente, porque son cristianos. Si fueran musulmanes o de otras religiones, seguro que saldrían en todos los canales de televisión. Y había un tipo hablando y decía, yo por la cabeza de pastores pago tanta plata. Si me lo traen muertos o si lo matan delante de mí, pago tanto dinero. Eso está pasando hoy. Y esa gente tiene su fe puesta en Cristo. Y claro, a nosotros no nos pasa, pero está pasando y sigue pasando hoy, así mismo como pasó en los tiempos bíblicos. Entonces, la fe tiene esas dos posibilidades. Y ojalá Dios nos ayude a que nosotros no siempre lo relacionemos con que todo nos va a salir de acuerdo a lo que nosotros pensamos
y a nuestras expectativas, sino que la fe en el fondo es creer que Dios está presente y que Él no nos va a dejar. ¿Pastor? La fe, creo que por eso también uno puede saber qué clase de fe, porque a veces tenemos también una fe religiosa. Y la gente todo tiene fe, pero a veces fe, pero voy a saber qué fe tengo en medio del fuego. Ahí voy a saber de qué estoy hecho. Exactamente, exactamente. Sí, como dice la palabra, que como los metales preciosos se purifican con el fuego, así también nuestra fe. Así es que bueno, llegamos al final de esta lección, que es bastante fuerte, ¿no? Cuando uno lo piensa así, es bastante desafiante, pero yo creo que el Señor nos quiere hacer crecer y como dice Pablo, no estamos para estar tomando siempre la leche nada más, el alimento diluido, primario, sino que el Señor nos quiere hacer crecer y nos lleva a pensar y a reflexionar sobre cosas más profundas. Así es que se vienen cositas en los próximos capítulos. La otra semana empezamos con otro que igual está bastante interesante.